Podemos dar la bienvenida. Eh, Buenas tardes a todas y a todas las personas que han escrito en esta segunda visita virtual. Empezamos el otro día pues explicando que estamos en una fase de experimental, de ensayo, de prueba, de nuevas formas de ejercer la didáctica que desde el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria viene desarrollando el área de difusión que conduce Juan Hernández y José del Rosario. Y esta tarde, la empresa que nos hace el soporte técnico y que también lleva buena parte de didáctica de la visita y que va a presentar las imágenes que ellos mismos han grabado con sus recursos, es la empresa Tibicena. Hoy nos acompaña Octavio de Tibicena y él va a ser un poco el que va a conducir estos estimadamente 60 minutos de intervención y media hora final que proponemos reservar para ustedes, para las preguntas, interlocuciones, opiniones, sugerencias que estamos aquí para escuchar, para recibir e intentar responder. Decir, además de este saludo, que nos estamos moviendo en una plataforma virtual y puede haber algún ajuste técnico durante la actividad que esperamos se porte bien, porque el otro día la verdad que se resolvió de manera impecable y estuvimos pues todos al mismo tiempo pues viéndonos y con el permiso de ustedes entrando en cada una de las viviendas y asomándose a las nuestras para poder disfrutar de esta actividad que, como les explico, tiene como objetivo principal el de la sensibilización de la comunidad local de Gran Canaria y ahora a través de esta plataforma de la comunidad mundial para con nuestros bienes y recursos del patrimonio cultural histórico de Gran Canaria. Por lo tanto, la primera idea que queremos servir como propuesta de trabajo es que en esta dinámica de actividades de difusión y didáctica del patrimonio, queremos convertir a este patrimonio de Gran Canaria en un proceso de apropiación social. Es decir, el estodotuyo.com, que es el dominio principal de redes que ustedes del que nos conocen, a través de los que generamos nuestra menú de actividades, tiene la reafirmación este año del hashtag de patrimonio compartido, responsabilidad compartida. Por lo tanto, el fin último de esta actividad y de la que venimos trabajando es transferir también a la comunidad, a la sociedad de esta isla, que el patrimonio es un bien común que nos pertenece a todos y que la administración que gestiona los dineros que se invierten en recursos técnicos, humanos, materiales para la gestión y conservación del patrimonio tiene sentido en la medida en que ustedes lo hagan suyo. Si no, esto, esto no tiene camino. Y por lo tanto, esta es la primera idea fuerza que lanzamos como ese proceso de apropiación social, insisto, del patrimonio. Esta complicidad social de la que nosotros buscamos el compromiso de todos ustedes tiene en el escenario de esta visita de hoy. En Canarias usamos mucho un término popular que es el de la gira. Hoy vamos a girar a las visitas, ¿no? Que es como salir en guagua, en este caso a través de la cámara, de las giros de 360 grados sobre los que vamos a flotar en la salina. Y este bien del patrimonio en la salina es un paradigma de la dificultad, de la complejidad y del reto y del desafío que tiene que ver con elementos vivos del patrimonio que tienen un uso productivo que vamos a ir conociendo a lo largo de la actividad y que se tiene que combinar con su conservación como exige la ley por ser, en este caso, las salinas del TNC de la que ya nos estamos asomando desde el balcón de la casa de almacén, por ser bien de interés cultural, que es la máxima figura que la legislación autonómica del Estado tiene para los bienes del patrimonio histórico. Entonces, esta segunda idea de desafío en cuanto a cómo gestionar los bienes que no son, vamos a decir, pura piedra, sino que están en activo y que procesan una cultura histórica que tiene como resultado un material de consumo humano, en este caso de consumo alimentario o conservante como es la sal, y que plantean en las salinas una encrucijada súper interesante para las personas que nos dedicamos a esto. Dicho esto, vamos ya directamente a entrar en materia de la visita y la primera idea que queremos destacar es que la sal
desde el Paleolítico, el Neolítico, la historia antigua, a todas las latitudes del mundo, Oriente, Occidente, el norte y el sur, ha sido un elemento transversal a la cultura humana, en tanto que la sal es una parte mineral fundamental en los organismos vivos y las personas del mundo a lo largo de la historia han buscado distintas maneras de proveerse de este recurso vital que es la sal, unas veces en los continentes de manantiales salobres o de minas de sal, y en las culturas litorales isleñas como las nuestras casi siempre de salinas marinas de aguas procedentes del mar. En otros casos se han buscado la sal a través del comercio, pues intercambiando bienes, servicios o dinero para obtener esta sal. En el caso de Canarias, las referencias escritas que tenemos a cómo gestionaban los antiguos canarios la obtención de la sal dan algunos apuntes muy sueltos que luego tienen continuidad en, en la historia en la historia moderna y en la historia tradicional de la isla. Veo que se ha caído la imagen. Octavio, no sé si me escuchas o me ves. Ahí estamos. Decía que en Canarias, tanto en la prehistoria como en la historia tradicional, en estos 5 siglos después de la guerra y colonización de la isla, nos vamos a ir viendo prácticas que nos van a dar pistas del cómo se obtenía la sal, porque en islas como Fuerteventura y Lanzarote, todavía en determinadas zonas de la costa, donde se producen encharcamientos que se quedan desconectados del mar en mareas largas, las familias, las personas iban a buscar la sal que precipitaba en grano y se quedaba ahí atrapada en esos charcos. Y una cuestión interesante es que esos tramos de la costa donde se producían estos aprovechamientos iban a estar vinculados a familias, a troncos de parentesco, de manera que en algunas visitas a Fuerteventura, en la costa antigua, o en la costa de Sotavento, en Pájara, conocíamos algunos tramos que decían que eran de los Rodríguez o eran de algunas familias que tenían no asignado el derecho, pero sí la preferencia de recoger. En Gran Canaria, salvo en algunos sitios que conocemos, como en la costa de Gaete, lo que sí queda, y ustedes todos conocen, son los topónimos indicativos de estos usos históricos que nos están indicando este aprovechamiento, digamos, recolector, que sería el charco de la sal, la salineta, la punta de la sal, que están en la orilla de la isla y que nos están señalando este aprovechamiento directamente recolector de la sal. Si a partir de que tenemos datos escritos de la isla vamos a ordenar cómo se construye la cultura y el cultivo salinero en Gran Canaria, vamos a diferenciar en la visita de hoy dos salinas completamente distintas. La que tenemos en pantalla que nos está moviendo Octavio, que vamos a llamar de aquí en adelante salina sobre barro, porque su asiento, donde están esos retículas, esos cuadritos que llamamos tajos, donde el agua se convierte en grano. Fíjense en esa costa que nos presenta Octavio, de la punta de Gando a la punta del Tenerife y más abajo hasta el castillo del Romeral, como a lo largo de los siglos y desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX se van a ir construyendo un total de 26 salinas, de las cuales 19 responden a estas características que tienen origen mediterráneo. La ingeniería del Imperio Romano, cuánto le debemos a Roma, distribuye esta técnica por toda la costa norte de África y el sur de Europa, y en Canarias va a tener un sello propio a través de estos cuadraditos de 3x3, 3x4, que generan unas producciones más intensivas en superficies más reducidas. Hay una adaptación a ese modelo de origen romano mediterráneo. Estamos hablando de la salina sobre barro, que tiene ese flujo por toda la costa sur de Europa y norte de África y llega a Canarias y se extiende desde esa fecha. ¿Qué va a suceder? Que todas estas salinas que estamos viendo en imagen van a irse desarrollando a lo largo de los siglos, mejorando también constructivamente sus instalaciones y haciendo más eficientes sus sistemas, tanto de captación como concentración y cristalización final del grano. Para la siguiente pantalla que nos deja ver Octavio, vemos en las salinas que veremos más tarde, que son las del norte, que están ahí pegaditas, muy juntitas, junto a la costa de la orilla de Arucas, entre el Bufadero y el Portillo. La veremos en la segunda parte de la gira de la visita de hoy, y son las salinas sobre roca, que nada tienen que ver constructiva, tipológica y productivamente con las que estamos ahora en pantalla. Para conocer un poquito la costa de
dónde se asienta esta salina, si nos vamos un poquito al norte y vemos lo que sería el paleoambiente de la zona antes de ser transformada y construida la salina, lo que nos vamos a encontrar es que la salina sobre barro va a ir buscando estos asentamientos llanos y blandos de la costa este y sureste de Gran Canaria para elegirlos como solares para construir la salina. Buena parte de esta costa pertenecía a la realeza y nos vamos a la corona y nos vamos a encontrar con muchos documentos de archivo histórico donde en el caso concreto del TNC, 1790, final del siglo XVIII, Luis Hipólito Verdugo pide permiso a la corona del Estado para construir asientos de salinas en esta punta del Tenece o de Tenece, también aparece en la toponimia. Y estas condiciones naturales, estamos viendo uno de los últimos pequeñitos saladares que quedan en Gran Canaria, que es este ecosistema que mezcla las intrusiones del agua del mar, mareas muy largas que bañan de salitre esta llanura costera, con las aportaciones de agua de invierno, de aguas pluviales que por los barrancos y barranquillos desembocan en la orilla de los deltas de estos barrancos. Casi todos estos ecosistemas muy interesantes desde el punto de vista tanto botánico y sobre todo de la fauna de pájaros, de la ornitología, han desaparecido en la isla y solo quedan pequeñas isletas, vamos a decir, de este ecosistema donde las salinas encuentran un terreno blando, un terreno que está en condiciones de vaciarse para poder construir una de las características principales de las salinas costeras, y es que, como veremos en la siguiente pantalla, casi todas las salinas tienen buena parte de sus instalaciones por debajo de la pleamar. Y en este punto en concreto que nos acaba de presentar Octavio, lo que estamos viendo es el captador tomadero, donde a marea larga y alta, la salina le quita el agua al mar y la deja penetrar a través de un canal que tiene una topografía milimétrica para que con los empujes de las mareas altas vaya entrando por esta especie de acequia enorme, de canal importante, el agua hasta el primer estanque que veremos a continuación. Por eso decimos y hemos explicado que igualmente que vamos a hablar de la salina como infraestructura histórica, como patrimonio construido, esta no se entiende. Vean la imagen de ahora con marea alta, donde el agua de las olas ya está entrando en aquel cosedero manso que veíamos ahora, y ahora, perdón, en aquel tomadero, y ahora es un captador vivo que está recibiendo la entrada del agua del mar y que tiene en este murito que estamos viendo un sistema antirretorno para que cuando la marea se retira, trancan con un paletón, una pieza de madera, y atrapamos el agua en esos estanques captadores. Una cuestión súper importante es que les estamos transmitiendo la idea de que la infraestructura salinera como ecosistema cultural no tiene sentido si no la vinculamos al patrimonio oral, al patrimonio inmaterial del oficio salinero, porque el salinero es el jardinero de la sal y va a tener en su saber histórico, en sus prácticas laborales, todo el dominio de este ecosistema de la costa. Y en concreto, a veces nos gusta llamarlo también el amigo de la luna, porque los ritmos de las mareas marcan las subidas que le permiten cargar el agua necesaria para procesar mediante el cultivo intensivo en el interior de la salina este proceso. Sepan que el agua del mar, en el caso canario, en el agua del Atlántico, donde nos refrescamos en buena parte del año y donde se pierde nuestra memoria y nuestros viajes, tiene el litro de agua 38 gramos de sal. Lo que vamos a hacer en las salinas, lo que van a hacer las salinas históricas es recoger esta agua y elevar mediante un proceso de insolación, evaporación, concentración y con la fuerza del viento, esos 38 gramos en litro hasta convertirlos en grano puro, hasta convertirnos en grano salino, en su precipitación. En la siguiente pantalla que nos presenta Octavio, ya estamos en el final del curso del agua que, empujada por esa marea, va penetrando hacia el estanque primario, que es el cosedero principal, y que, como ven en la imagen, está en obra. Ahora mismo tenemos una inversión importante de restauración, conservación, rehabilitación de este estanque, porque si se fijan en la esquina de la izquierda de la pantalla anterior que acabamos de ver con el estanque en agua,
Una de las amenazas principales, yo diría la peor amenaza que ahora mismo sufren las salinas, tiene que ver con el cambio climático y especialmente con la subida del nivel del mar. Si acabamos de decir que la infraestructura salinera tiene buena parte de sus instalaciones por debajo de la línea del nivel del mar, cualquier cambio en el régimen de mareas le va a afectar. Ya está sucediendo que estos estanques y principalmente la parte más costera, más ahorillada de la salina, están teniendo continuas invasiones en mareas largas, como en las fechas de septiembre con las mareas del pino, pero también de áridos pequeños, finos y cantos rodados de tamaño medio y grande, que los están inutilizando. Por eso nosotros ahora mismo estamos consolidando todos los muros perimetrales del estanque y tenemos como reto de obra principal es que cuando terminemos de restaurar todos esos muros que cerraban, abrigaban el depósito, luego tenemos que volver a dar, ellos los salineros decían pisón, tenemos que dar otra vez estanquidad al barro que está escondido y que hemos tapado con la maquinaria para no romper ni fisurar el fondo primitivo que tenía. Por lo tanto, el agua llega a través del canal, entra en este estanque y van a ser estos molinos los que, mediante la fuerza histórica del viento, subían el agua hasta los cosederos secundarios o cosederos altos. Esta imagen es muy buena, la que nos sirve Octavio, porque nos deja ver una idea de las principales que queremos subrayar en negrita hoy, es que el recurso sol, agua, economía azul y viento estaban en esa trilogía histórica para convertir el mar en un activo productivo. Hoy, las energías limpias, los aerogeneradores que tenemos detrás, han desarrollado esta potencia natural para seguir aprovechando esos recursos que ya estaban siendo aprovechados en el tiempo, a través de la historia, en este caso de 1790, más atrás en otras salinas y en otras latitudes, pero en el caso concreto del TNF, este molino está conectado a un pozo, tiene un cigüeñal de achique y envía el agua a los cosederos altos. Esta salina, la salina del TNF, era conocida como la salina de los tres molinos, porque no tenía uno, sino tenía tres molinos como este, que han sido sustituidos. Vean la base de uno de los segundos molinos con un pozo centrado bajo la plataforma que soportaba la estructura de trapo, la vela que movía la fuerza del viento. Y estos tres molinos elevaban el agua de esa entrada casi llana hasta el primer cocedero y llevaban el agua hasta los cocederos altos. ¿Qué pasa en los cocederos altos? Este es el cocedero norte, que está fuera de uso, y los siguientes dos cocederos sobre los que rota la imagen reciben el agua a través de los molinos, y de aquellos 84 gramos más o menos que tenía de sal el agua del mar, ya empieza a haber un agua más concentrada porque va perdiendo por evaporación, por la fuerza del viento, por la insolación diaria, va perdiendo y va ganando cada vez más cantidad de sal en litro de agua. De manera que estos molinos, estos cocederos que están en la zona alta, van a tener una curva de concentración ascendente, van a ir subiendo la concentración de sal en litro y tienen que tener otra condición. Y es que en las salinas de Canarias y en las salinas general siempre van a estar un poquito más altos que los cristalizadores, que son esos cuadritos menores que tienen ustedes a la derecha. ¿Por qué? Porque desde aquí, ya sin la fuerza del viento, sin fuerza mecánica, se van a ramificar todo un tejido de canalizaciones, de caños primarios y secundarios, acequias, que van a llevar el agua a todos los extremos, esquinas y partes de la salina. Es decir, que desde los cocederos altos, bien situados, van a salir estas canalizaciones que estamos viendo en la pantalla, que van a ir distribuyendo el agua a lo largo de toda la superficie productiva. Muchas veces el salinero aprovecha el distinto ritmo de los tajos para ir aportando agua en una consideración importante, y es que un tajo como el que estamos viendo en imagen nunca puede estar seco. ¿Por qué? Desde el momento en que el tajo pierda el agua, por mínima que sea, la superficie del fondo va a entrar en contacto con el sol y ese barro que fue traído apisonado y dándole firme para que no se fugara el agua, se va a secar, se va a agrietar, termina cuarteándose y esas fisuras son por donde luego el agua se escapa y ya no funciona como charquitos de concentración. Por lo tanto, aunque la
Los ciclos productivos de la salina, de los que lo hablaremos después, tienen periodos distintos en el invierno y el verano. En todas las épocas del año hay que regar la salina. Por lo tanto, el amigo de la luna, el salinero, va a ir trayendo agua del mar, quitándole un poquito del agua del mar para irla llenando los cocederos a través de los molinos, la eleva y luego con el sistema de riego de las canalizaciones las reparte a todos estos concentradores. Estos concentradores, estos cristalizadores se llaman aquí tajos y tienen entre 5x4, 4x4, 3x3, 3x4, entre 20, 18 y 25 metros de superficie de concentración. Cada una de estas calles que nos deja ver, Octavio, que separan y unen los tajos, los vamos a denominar en el lenguaje, en el argot popular de los salineros, balaches. Ellos llaman balaches a esos pasillos por donde trabajan, porque se mueven a través de esos pasillos y hacen buena parte de las operaciones de cultivo de sal que vamos a explicar después desde esa plataforma. Y los balaches tienen cruces. Y esos cruces, de los que estamos viendo uno casi en el centro de imagen, donde está la flechita de la cámara, se van a llamar crucetas. Entonces, crucetas y balaches son los que sirven para que se muevan las personas, los salineros en este caso, que atraviesan diariamente y sobre los que también hay que hacer labores de mantenimiento porque esa erosión por el paso de ruedas de carretilla, de carruchas y de personas va perdiendo esa función y la salina como cultivo vivo requiere en toda su superficie de un trabajo de mantenimiento continuo, subrayando aquella idea que teníamos de que es un organismo vivo y por lo tanto no podemos disociar, no podemos separar la parte material, inmueble, podemos decir, de la salina con la parte de la cultura oral, del trabajo diario, de la producción propia de la salina. Octavio, sigue un poquito, si te parece aportar lo que... Sí, sí, no te importa, quizás se nos pasó también, bueno, lo comentabas tú antes acerca de que las salinas, este tipo de salinas sobre barro, se van a encontrar a un nivel inferior del nivel del mar y aquí yo creo que se ve relativamente claro, vemos como el mar en cierto modo está escondido por toda esta pequeña montaña de sedimentos que a su vez hace de barrera, iba a decir natural, pero no, de barrera artificial que se apoya sobre la propia barrera natural de la costa sureste de la isla, una costa de Callao. Todo este material es un material que ha sido extraído de este espacio donde hoy nos encontramos esos tajos de los que tú hablabas antes. Y en cierto modo también es importante añadir que el enorme trabajo, no solo que supone la labor del salinero, que veremos ahora en breve, sino la propia construcción de las salinas, de estos espacios que hay que excavar, que hay que horadar, que hay que aplanar, una infraestructura que es tremendamente compleja y muy dura de trabajar y que por esa razón, y seguramente tú lo vas a poder ampliar mucho mejor que yo, por esa razón todas estas salinas van a tener propiedad, van a ser propiedad de las grandes casas de Gran Canaria, como puede ser la Casa Moreto, el Conde de la Vega Grande, la familia del Castillo, etcétera, etcétera, porque la inversión inicial es muy grande y luego, por supuesto, el rédito que se va a obtener, los beneficios que se van a obtener también son tremendamente importantes. Y un ejemplo de eso puede ser esa enorme muralla de sedimentos que son extraídos del interior de este espacio. Perdona, Pepe. Sí, perfecto, Octavio. Como bien decías, esa defensa de la berma artificial que separa la acción erosiva del mar de la salina es testigo del esfuerzo capital que hubo que hacer para construir el solar sobre el que luego se fabrica la salina. Y como bien apunta Octavio, son las familias de personas, de personalidades de la historia insular las que van a capitalizar eso. Lo que pasa es que estas familias luego van a contratar profesionales salineros que son los que se van a vivir a las salinas, porque casi todas las salinas tienen casa y almacén, son familias que estabilizan y residencian su domicilio dentro de la salina, pero al mismo tiempo, en el periodo de zafra de máxima producción, que viene a ser coincidir estimadamente a partir del mes de marzo, abril en el sureste, hasta lo que ellos llaman el veranillo de las nueces, por allá por octubre, noviembre, las salinas reciben un refuerzo de jornaleros trabajadores que son los que van a trabajar en la zafra dura, en la campaña de mayor rendimiento. Ese edificio que estamos viendo ahí, del que luego entraremos dentro, es el edificio destinado a la residencia y almacén, que es una construcción que también tiene la importante función de vigilar la salina.
está justo en el centro de la pieza del solar de la salina y decíamos que incluso en los tiempos históricos, hasta avanzado el siglo XVIII, pues los ataques de berbería, de piratas que venían por el mar, encontraban a las salinas en la costa y el propio topónimo del Castillo del Romeral, que hoy es un asentamiento urbano importante, era el núcleo que antes veíamos en el mapa, donde estaba el mayor, vamos a decir, Manhattan salinero de Gran Canaria. Y la pieza de artillería o la defensa artillera que se construye en esa zona de la isla sur, de la isla meridional, el Castillo de Romeral, lo construye una familia importante de relación militar como era la Rocha y pone a defensa de la Salina pues piezas que frente a las amenazas que venían desde el Atlántico pues quitan las ganas de atacar a las Salinas y a la costa de la isla. Y de ese castillo del Romeral les tengo que decir que solo queda un pequeño muro en unas medianeras, pero sí tenemos imágenes históricas de la construcción a través de algunos investigadores de historia militar de la isla, y fue también un esfuerzo que nos explica lo que estaba apuntando Octavio, es decir, no solo la infraestructura salinera propia, sino las instalaciones complementarias que lleva este tipo de ingeniería. Y entonces ahí sí estamos viendo que quienes las construyen, las fabrican y las mantienen, tienen que dotarse también de medios humanos y materiales para mantener activa la propiedad. Seguimos hacia adelante y vamos a irnos acercando al otro lado de este muro cortaviento que estamos viendo ahora, que tiene como función, antes eran de caña, tradicionalmente se hacían de caña, de carrizales del barranco, y estos son los cortavientos porque el viento en la salina juega un papel fundamental. Es decir, la salina necesita de un viento constante y moderado para favorecer el ciclo natural de precipitación y cristalización del grano, pero si el viento, especialmente en esta zona y en las puertas del verano, en esta fecha, no te deja guardar el sombrero en la cabeza, te está todo el día castigando, y entonces los cortavientos sirven para amortiguar el viento, para frenar su velocidad y también para echar a tierra los aportes de polvo, tierra fina, que traía pues los arados, los trabajos de las orillas que estaban en manos de grandes fincas de tomateros. De hecho, esta salina y otras salinas tenían en el borde hacia tierra, y estamos intentando restaurar esta pieza ambiental, tenían unos pantallas hechos con grandes tarajales que tenían cepas enormes, y que esas orillas de tarajales hacia el interior, en la imagen justo detrás de esta parte, pues nos encontramos todavía los restos de piezas históricas de tarajal que se han ido secando y que tenían esta función protectora del viento y de la tierra que desde el interior le llegaba a la salina. Así que el manejo ambiental de este paisaje cultural encuentra en el viento, en el sol y en el mar, combinados con el saber salinero, el esquema fundamental para activar y procesar la sal y llevarla a su destino, que era fundamentalmente el consumo humano, como condimento en la dieta, y del que ahora vamos a profundizar un poquito, que es su aplicación como conservante en una industria que hemos olvidado, pero que fue fundamental desde el siglo XVI y prácticamente hasta el XIX. Estamos hablando de la industria de salazón, de las grandes capturas y flotas de barcos que navegaban en el Banco Canario Sahariano y que extraían importantes cantidades de pescado durante la zafra a la que, perdón, a la que se dirigían a la pesca, y el método de conservación era apilar el pescado, después de limpiarlo, destriparlo y descabezarlo, en sal, porque el pescado salado, esto lo explica, era el conducto, era el alimento fundamental, la palabra es conducto, de las mesas de los trabajadores de los sectores populares en Canarias. De manera que incluso en algunas salinas como esta, tenemos referencia de que esos trabajadores temporeros que venían a la zafra de la sal en el verano recibían el pago de sus trabajos honorarios en pescado salado, porque era lo fundamental en la dieta durante mucho tiempo. Hoy prácticamente lo hemos reservado al Viernes Santo, pero antes era el diario de la comida. Hasta tal punto que si vayamos más atrás y nos acercamos a los orígenes de la salina, y estábamos hablando antes del Imperio Romano, el concepto salario es el pago que hacía el imperio a sus legionarios en las campañas militares
por todo el continente, incluso por el norte de África. Entonces, la sal y los derivados de la sal llegaron a ser moneda de pago de pago de trabajos y servicios. Creo que Octavio aquí tiene pinchazo para ilustrarnos un pequeño vídeo Sí, que narramos si tú quieres, Octavio. sí, exacto. Lo que toca ahora es un poco, ya hemos hablado de las infraestructuras en general, ahora toca hablar del proceso de extracción de sal, del trabajo del salinero como tal. Les recuerdo que al final de la visita tienen para hacer la opción de hacer preguntas a través del chat, así que vayan apuntándolas para que nos las hagan después. Empezamos con, con el primer vídeo, si te parece, Pepe. Tenemos en la pantalla de imagen la que nos muestra Octavio. Lo que estamos viendo es la práctica de arrollar a través de esta herramienta de madera que es el ruedo, y lo que está haciendo el salinero aquí es que esa primera concentración de sal que se está produciendo en el cristalizador Tajo la va a ir empujando hacia el centro para que la lámina de agua que queda detrás vuelva a concentrarse, a precipitar y a cristalizar. Es decir, lo que está haciendo es acelerando de forma intensiva para que de estos ejercicios de trabajo con mucho manejo de la herramienta sin llegar al fondo de tierra, porque ¿qué pasaría si tocamos el fondo? Pues que vamos a poner la sal de color oscuro, de color canelo, de color marrón de la tierra. Entonces se trata de empujar sin tocar el fondo para ir llevando arrollando hacia el centro del Tajo e ir concentrando. En este caso Agustín, que es el salinero que está ahora mismo de la empresa, lo tengo que decir, se me había olvidado, la empresa BRC, que esta salina es propiedad municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y la tiene en régimen de concesión de arrendamiento a los hermanos Navarro de la empresa BRC, que son los que ahora mismo están pues llevando las visitas y produciendo y comercializando la sal, ¿no? Ahí ya ha hecho el arrollado y está llevando la sal para que toda esa sal vaya concentrándose en un punto del interior del Tajo, empieza a perder humedad, y en otros casos lo que sucede es que fíjense que ahora le ha dado la vuelta a la herramienta y la está usando por el interior del ruedo, de la pala. De esa manera la va subiendo, el agua, esta salmuera casi, va a ir perdiendo humedad al tiempo que permite que en el resto del Tajo, en el resto del cristalizador, el proceso continúe. Fíjense ahí esta imagen como prácticamente en una fase siguiente ya tiene ya todo el Tajo grano, todo el grano del Tajo lo tiene ya concentrado, mientras que la lámina de agua, si se fijan en los pies, es mínima, alcanza apenas la suela del zapato, y en otros casos el siguiente paso que ellos practican es retirarla de aquí y colocarla en el balache que nombrábamos antes. ¿Para qué? Para que termine de perder la humedad, eh, los excesos de agua y salmuera van a volver al cristalizador. Fíjense en las piedras del borde como tienen estas incrustaciones salinas, y desde aquí ya la sal semiseca, ya bastante avanzado el proceso de secado por exposición al sol y por el viento, ya se puede transportar al almacén. En la siguiente parada de la visita ya vamos a ir saliendo del agua y vamos a ir acercándonos al almacén, y Octavio, que no es el que nos conduce, con su permiso, pues él toca y abre. ¡Oh! Esto es apasionante lo que pasa aquí dentro, porque lo que estamos viendo en el interior del almacén es los distintos tipos de sal que produce una salina. Es decir, una salina no genera una sal. Una salina tradicional como esta puede generar 5 tipos de sal. La peor sal, la sal, digamos, de no consumo humano, la que tiene más tierra y tal, la usaban fundamentalmente para el curtido de pieles en las industrias de tenería que había en todas las islas para elaboración de tejidos animales. También incluso por las alfombras de mayo. Después estaría la sal gruesa, que se usa en industrias como las panaderías para aportar al pan. Después estaría la sal de mesa o sal fina, que a veces se vendían panecitos de sal. Y desde hace algunos años, hace 15 o 20 años, se ha ido poniendo de moda los formatos, vamos a llamar gourmet, de la sal más seleccionada. Y para detenernos en estos formatos, Octavio nos está haciendo un zoom y vamos a pararnos solo en 2 de ellos. Hay más. Vamos a pararnos en las camas de sal y el más famoso y de moda de ahora, que es la flor de sal. La flor de sal
va a tener una característica fundamental y es que luego veremos cómo se cultiva. Pero aquí presentada en estas imágenes de la escama, fíjense cómo ya se ven esos brillos casi transparentes que nos están hablando de una sal de calidad y la calidad va a venir determinada por la cantidad de minerales y oligoelementos que conserva la sal en su estado grano. Es decir, si nosotros nos vamos al mar y nos tomamos un vaso de agua salada, aproximadamente nos estamos no tomando 80 y pico minerales y oligoelementos que tiene la sal del mar. Desde la flor de sal, lo que vendría a tener la flor de sal es prácticamente todas esas propiedades que todos buscamos: yodos de calidad, sodio de calidad, minerales de calidad, y la escama de sal los tiene casi todos. Por eso el precio que a veces encontramos en la superficie donde vamos a pedir flor o escama de sal es un precio elevado, porque ahora Octavio nos va a enseñar de qué manera hay que recogerla. Solo un pequeño apunte. Bueno, entramos en el vídeo. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? El sedazo con esta herramienta de brazo largo, ¿qué está atrapando? Está atrapando el primer cristal, la nata, que se forma en la parte superior del cristalizador, que se tiene que producir precisamente ahora, antes de que el viento sople fuerte, porque cuando nos metemos en mitad de junio hacia adelante, lo que va a provocar el viento es mover la lámina de agua y va a romper este cristal superior y lo precipita al fondo. Los días mansos sin viento, con buen sol, ellos van a aprovechar los salineros y de esta forma, mariposas, vamos a decir, van a ir elevando y extrayendo el grano de sal superior y lo van a ir convirtiendo en flor de sal. Esa flor de sal es la que tiene esos 80 y pico minerales y oligoelementos que la convierten en producto gourmet. Una recomendación fundamental. Luego veremos en la tienda y Octavio nos cuenta algo mejor de esto. Esta sal y la escama de sal, es decir, la flor y la escama de sal, son condimentos para el emplatado de los productos que nos comemos. No son condimentos del guiso, del caldero, podemos decir, sino que esto es directamente la sal que vamos a aprovechar ya cuando el plato, la ensalada, el queso fresco, lo que vayamos a comer está en la mesa. ¿Por qué? Porque esta solución salina tiene un nivel de disolución muy, muy alto. Y si siempre hacemos este ejemplo, yo les invito a que cojan un tomate bueno y maduro, lo partan por la mitad, añadan el grano comercial del supermercado donde lo hayan pillado y en la otra mitad aporten la flor o la escama de sal. La diferencia organoléptica, tanto de sabores, de paladares, de sensaciones que hay en uno y en otro, y la evidencia física de que en otro masticamos el grano, porque la sal comercial que consumimos como mínimo tiene antiapelmazantes para que no se convierta en grano, mientras que esta sal artesana y natural no tiene ningún aditivo para poderla comercializar. Octavio nos va a llevar a la tienda y él va a contar un poquito lo que vamos a ver dentro de la tienda del TNF. Bueno, ya nos adentramos directamente en la pequeña tiendita que tienen en Las Salinas. Como decía Pepe, las Salinas están en producción y realizan la venta a ellos directamente, las propias Salinas, y por supuesto también en diferentes comercios de la isla. Y aquí vemos algunos de los productos que tienen ellos presentados en esta tienda. Bueno, el primero de ellos, el que ya comentaba Pepe, la flor de sal, que ya vimos el cuidadoso método de producción o de recolección, mejor dicho, cazando mariposas, como decía Pepe, la complejidad, lo que explica un poco el coste también que tiene este producto y explica también el sabor, ¿no? Que te explota, como decía Pepe, te explota en la boca. Pues ese es uno de los productos estrella, la flor de sal, y otro de los productos estrella que tienen, lo vamos a dejar para el final, también tienen la típica sal marina que ellos directamente muelen. Ya luego afuera les mostramos, si tenemos tiempo, que no lo sé, el molino que tenían también para moler la sal que secaban, sobre todo cuando hacía mucho viento, se secaba muy rápido, esa sal era tan gruesa que había que molerla para que tuviese un aspecto más saludable. Tenemos también las lágrimas de medio gramo, como llamaré, de medio
de medio gramo, si te cuento yo, las lágrimas de sal. Y bueno, y lo que les comentaba, ¿no? Otro de los productos estrella, esas escamas de sal que comentaba antes Pepe, que también el proceso y ahí tenemos una imagen, y el proceso de extracción de estas escamas de sal también es muy laborioso, y es lo que vamos a ver ahora a continuación en esta imagen. Si se fijan, estas formaciones salinas, este tipo de sal, presenta esas escamas, esas formas como si fueran pequeñas caspitas de sal, y estarían un poquito después de lo que sería la flor de sal. Sería otro grado de concentración donde todavía ahora mismo está recogiendo la escama de sal, y antes los salineros directamente la recogían de la orilla, de lo que ellos llamaban del borde o la nata del tajo, ¿no? Y entonces en este punto del proceso de cristalización es donde ellos van a retirar, y tengan en cuenta que luego vamos a tener que seguir procesando el producto, que no es solamente atraparlo aquí, porque le vamos a tener que bajar la humedad. Y eso solo lo conseguimos exponiéndolo al sol, para que de esa manera durante unas cuantas horas y luego en el almacén termine de purgar, como a ella le gusta decir, terminen de purgar, ¿no? Es importante decir que a todos los que nos ven y nos escuchan es que los compañeros forestales que gestionan los montes de Gran Canaria han manejado un concepto que voy a pedir prestado, que es el concepto de come paisaje. Si nosotros estamos para la gestión del monte público y también de los espacios privados de finca, de manera que come paisaje es una forma de consumir producto kilómetro cero, producto local. Si nosotros queremos contribuir a que esta cultura histórica del oficio y de los saberes del salinero, y también la propia infraestructura, el inmueble se conserve, pues una forma de contribuir es comprando estos productos de aquí. Luego en las preguntas ya le podemos dar pistas dónde. La forma más fácil es ir a la salina, porque la sal tiene una virtud, y es que no caduca, es un conservante natural. Entonces, si vamos una vez, podemos llevarnos unos cuantos kilos y tener sal para unos cuantos meses, repartir a la familia incluso para un año. Con lo cual, tenemos una oportunidad del consumo directo, de disfrutar de un día de la salina. Incluso en la pequeña tiendita ellos tienen cafetera, y nos podemos echar aquí una botellita de agua, un cortado, un café, y disfrutar de este paisaje. Aprovecho esta imagen para una idea que me gustaría detener un minutito, si Octavio me lo permite, ¿no? Nosotros, del 94, 95, que estamos trabajando con el patrimonio salinero de Gran Canaria, hemos ido confirmando una idea que no era nuestra, pero que hemos venido aprendiendo mucho, y es que la salina viene a ser, desde el punto de vista ecosistémico, una marisma artificial. Lo que tenemos delante es el océano Atlántico, el ejercicio de la cultura humana, de la intervención de las personas, pero dentro de este mundo hay un universo bestial de animales y plantas que han encontrado en este ecosistema tanto un lugar de avituallamiento, para hoy hablar de, por ejemplo, de las especies de aves migratorias que vienen a las salinas todos los años y se alimentan son limícolas, comen bichitos y plantas que están dentro, tanto del zooplancton como del fitoplancton, de las microalgas de la salina, y dentro de la propia salina. Luego veremos un ejemplo que nos va a mostrar Octavio y que nos entendemos, pero tenemos que entender la salina también en esa vinculación inseparable que hay entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Es decir, la salina es un ejemplo de una relación entre la naturaleza y las personas, de entendimiento para reforzarse en las dos direcciones. Se retroalimentan las salinas y la comunidad de personas que viven de ella, y al mismo tiempo los animales que conviven en la salina. Una anécdota de ese saber salinero. Los salineros, por ejemplo, en los cocederos que habíamos antes, yo que soy un hombre del interior y no mago, no tenía hasta aprendiendo mucho con ellos de vez en cuando metían lebranchos vivos y cultivaban lebranchos dentro de los grandes estanques. La finalidad de estos peces es que, como ustedes saben, son unos grandes devoradores, y eran sus amigos limpiadores de las aguas que traían del mar. Entonces, los lebranchos mantenían el agua limpia. Y de la misma manera, las especies de aves que habitan aquí dentro, pues si hay algún bichito, aunque la sal es bastante intolerante con cualquier organismo vivo, porque acaba con ellos, por su condición de conservante y por
por el carácter corrosivo de la sal, pero tengan en cuenta que esas alianzas entre lo natural y lo cultural tiene en el universo salinero un territorio de entendimiento amable, de relaciones históricas entre las personas que han ido aprendiendo de esta relación entre esta marisma, vamos a llamarla cultural, es una marisma cultural de relaciones entre el mar y el oficio de la sal y lo que un término que usan mucho los portugueses es el de la salicultura, ¿no? De la relación entre la cultura y la producción histórica artesanal, en este caso de la sal. Vamos a ir abandonando, si te parece, Sí, Octavio, cogemos la sí, guagua. aprovechando, bueno, antes de subirnos a la guagua, pues aprovechando un poco que estamos en esta imagen, uno de los, bueno, ya hablaste antes de los objetivos principales de esta visita guiada, ¿no? Son muchos, uno de ellos es básicamente el objetivo principal del área de difusión del Servicio de Patrimonio Histórico, que es difundir para poder conservar, ¿no? Bajo la convicción de que aquello que no conoce no se puede proteger. Y otro de los objetivos es comparar esos dos tipos de salinas tradicionales que tenemos en la isla de Gran Canaria, las salinas sobre barro, estas que estamos viendo, típicas del sureste, como vimos al principio, del sur y del sureste, y las salinas sobre roca. Las grandes diferencias entre una y otra las veremos ahora con las imágenes de las salinas sobre roca, pero esas diferencias, se deben por un lado al medio en el que se asientan. Ya vimos antes las imágenes de esos humedales de los que hablabas antes, Pepe, y también sobre todo la demanda que deben satisfacer. Y aquí en cuanto a eso, pues lo que comentabas antes, ¿no? Las salinas sobre barro son unas salinas de muchísimas mayores dimensiones, puesto que deben abastecer una demanda muchísimo mayor que las salinas sobre rocas. Y las salinas sobre rocas, que veremos ahora, se van a centrar en satisfacer la demanda interior, digamos el consumo local, por decirlo de alguna manera. Las salinas sobre barro, como bien decías, se van a encargar de satisfacer las necesidades de ese banco canario sahariano. Sobre todo van a ser los bergantines, como decía antes, barcos como estos, los que se van a encargar de sacar la sal de esta salina Gran Canaria, y el objetivo principal es la salazón del pescado, la conservación del pescado para su posterior venta. De ahí que las salinas sean un negocio tremendamente próspero. Y por eso esa inversión que se realiza al inicio es una inversión que que se va a recuperar muy pronto. Y sin más, aprovechando que tenía las imágenes, nos vamos a subir a la guagua, como decía Pepe, y vamos a saltar del sureste de la isla al norte para ver ese otro tipo de salinas, las salinas sobre rocas que vemos aquí, las salinas del Bufadero. Y ya para empezar, ya se ve claro, tremendamente claro, cuál es la diferencia de ambiente, ¿no? De una zona de humedales, una zona tremendamente seca, a una zona un poquitín más agreste, asentada directamente sobre la roca volcánica. Esto que vemos aquí, voy a parar un poco la rotación de la imagen, estas son las salinas del Bufadero, o al menos lo que nos queda a día de hoy de esas antiguas salinas del Bufadero que con toda seguridad tenían mucha mayor dimensión de las que tienen en la actualidad. Como vemos, las salinas sobre roca no se complicaron a la hora de poner el nombre, se van a sentar directamente sobre la roca. ¿Vale? Y otra de las grandes diferencias son esas dimensiones que vienen dadas, primero, porque deben adaptarse al medio, y segundo, por esa demanda inferior que deben satisfacer. Y ya lo último, y te dejo a ti, que eres el gran especialista de las salinas, y especialmente de estas salinas del Bufadero, decirle algo que también se nos olvidó al principio, ¿no? Cuando hablamos de la salina, tú lo comentabas, ¿no? Esa recolección de incluso por parte de los aborígenes. Algunos piensan que estas salinas del Bufadero provienen de los propios aborígenes, que en estas zonas de forma natural se producía sal en diferentes charcos, y que los aborígenes los extraían, y por supuesto si lo hacían los aborígenes, los hacía la población canaria de final del siglo XV, del siglo XVI, etcétera, etcétera. Y un poco lo que se ha hecho con estas salinas, las salinas sobre roca, tanto las salinas sobre roca como las salinas sobre barro, es copiarse de la naturaleza. Los grandes inventos de la humanidad es ponerle un palo a algo que ya está inventado, o copiar lo que ha hecho la naturaleza. Y es lo que han hecho, o lo que se ha hecho con este tipo de salinas, tanto sobre roca como sobre barro, es exprimir al máximo la naturaleza, esa sal que se producía de forma natural en los charcos sobre la roca, o en los grandes humedales en la zona sur de la isla, y lo que se ha hecho es transformar
de una manera brutal en el caso de las salinas del sur y en el caso de estas salinas sobre roca del norte, adaptarse al medio en el que ya de forma natural se producía esta sal. Y perdona, Pepe, que te corté. Perfecto, Octavio, perfecto. Dos cositas. La primera, para situarnos, estamos en el municipio de Arucas, esto es la costa del Bufadero, el Portillo, esa carretera que nos muestra Octavio es el tronco de la Gran Canaria 2, de la carretera del norte, y justo ahí hay un carril exterior paralelo a la autovía, donde nosotros, si nos separamos del tronco de carretera, para visitar las salinas, aquí donde está este paso aéreo, tenemos estacionamiento sobre tierra ahí, y desde ahí bajamos para los que quieran conocer lo que hoy vamos a describir en estos minutos que nos quedan de la visita, ¿no? Como bien señalaba Octavio, una de las primeras características es la geomorfología completamente distinta y nos vamos a encontrar con que estas salinas, que me voy a atrever a decirles una primera idea, estamos en lo que nos gusta definir como un neolítico de aprovechamiento salino, es decir, las condiciones que les vamos a presentar, la forma de aprovechamiento, de captación del agua del mar, es una cuestión que nos transporta en el tiempo a soluciones muy primarias, muy arcaicas, que hacen muy interesante desde el punto de vista de la cultura histórica el cómo estas salinas han llegado hasta nosotros y cómo extraordinariamente han sobrevivido. En esta costa de Arucas que les estamos enseñando, habían como 7 salinas entre el tramo del Puertillo, esta es la más al norte, la más al sur, perdón, de estas, y las Tijeras, el Portichuelo, eran varias de ingenios pequeñitos de estas salinas y quizás quedan los restos, voy a decirlo, de estas últimas salinas que tienen esta pieza de almacén con 2 puertitas que miran al mar, los captadores que ahora vamos a llamar, respetando la denominación tradicional de los salineros del norte, maretones, y los pequeños cristalizadores. Estos cristalizadores se van a llamar aquí maretas. Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria hemos hecho 2 intervenciones de estas salinas, de restauración de las salinas, y ahora mismo, ya luego les cuento, están en un punto muy, muy delicado de conservación. Les adelanto que esta semana hemos tenido, una de las tardes de esta semana, aquí mismo, una reunión con los herederos, porque son buena parte de titularidad privada, y estamos buscando una solución porque una de las características de los que les vamos a contar ahora es que no solo son, digamos, un ejemplo de esa salicultura neolítica, de esa forma de extracción histórica de la sal tan antigua, sino que de lo que nosotros hemos navegado, de lo que hemos investigado, de lo que hemos conocido y hasta el día de hoy, les puedo decir que estamos frente a un endemismo cultural, en el sentido que no conocemos en otro sitio del mundo una forma de extracción de sal del mar como las que tienen estas salinas, de las que solo queda este último ejemplo y en condiciones muy, muy precarias. Estas pequeñas maretas cristalizadoras que vemos aquí recibían el agua del mar transportada por el salinero. El último de los históricos salineros era don Elegilio Hernández, que falleció en el año 93, 94, y era el último cuidador, jardinero de sal de esta salina y de una dinastía también de familias, porque estos oficios son bastante endoculturales, se trasladan de padres a hijos, y lo que nos está mostrando Octavio es el estado muy, muy comprometido de estas pequeñas maretas que han perdido, fíjense ahora, esos cordones de piedra y barro, que son los separadores que contienen el agua que traída del mar, ya veremos cómo, van vertiendo dentro de la salina para que con un rendimiento muy, muy bajo, porque si antes en la salina, sobre barro, los tiempos en función de cada salina, de cada parte de la salina, de cada tajo de cristalización iba entre 8 y 18 o 20 días, aquí la cosecha de sal va a estar entre 19, 20 días, es mucho más lenta. Sin embargo, por el tipo de soporte, por la naturaleza propia de la salina, organolépticamente, desde el punto de vista analítico, esta salina prácticamente procesa flor de sal. No requiere de un cultivo tan exquisito y seleccionado para separar aquellas sales que veíamos antes. Lo decimos porque hemos llevado a analizar unas y otras sales de las distintas salinas de la isla. Se nos olvida decir que quedan 4 salinas vivas sobre barro y esta salina
vamos a decir, en paliativos sobre roca. De la salina sobre barro nos queda la del Tenefé que acabamos de visitar, un poquito más al norte, entre el núcleo urbano y el puerto de Arinaga, la salina de Arinaga, que lleva Roque Viera, que también está en un estado bastante precario, y también en la costa de Agüimes dos más, la de la Florida, que está junto a Montaña Cercada, y una que está mucho más, un poquito más arriba, cerca de la desembocadura del barranco de Guayadeque. Les invito también a conocerla desde el Burrero, o sea, desde el Burrero, Cuidado. son las salinas de Boca Cangrejo. Estas salinas sí están en producción, las de ¿Puedes por Boca ahí? Cangrejo, ¿Sí? y Sí tienen un puedes, ¿no? sal también de mucha calidad y premio, ¿vale? Es que tú te vas a tirar. Volvemos aquí, Ah, si quieres cierra no, tú todos te los vas a tirar. audios, Bueno, Octavio, esta y yo todavía termino. trabaja yo. Vea, ya hablamos. Cierra todos los audios. Supongo que para dentro de 3 semanas está por aquí, te veo que te va a caer. Sí. Venga, seguimos. Y esta es la última de esta tipología, y sin más, para ir, porque estamos ya en los últimos minutos de la actividad, fíjense en Perdona, el tipo de Pepe, suelo. nos queda solo el último detalle, ¿no? Está claro que una cosa curiosa o importante es el suelo sobre el que se asienta, del que ya hablaba, ese cordoncito que van a conformar estos maretones que antes se llamaban tajos, y seguro que a mucha gente les ha surgido esa duda, y hay uno de los elementos importantísimos dentro del paisaje de cualquier tipo de salina en general, ya salina sobre roca, salina sobre barro, y en general en cualquier tipo de salinas, en cualquier punto de Canarias, y es eso lo que denominan los salineros los tajos pintones, ese paisaje espectacular que se crea en las salinas cuando llega a este punto, este tono rosado, anaranjado, depende de un poco de cada uno, que va a ser característico de la salina. Cuando quieras, Pepe. Sí, bueno, este tono anaranjado del Tajo Pintón que nos destaca Octavio, pues resulta que cuando empezamos a trabajar con la tradición oral, las entrevistas, los salineros la recetaban, o la gente de los entornos salineros venían a buscarla con propiedades antisépticas, se la llevaban embotellada, el agua del Tajo Pintón, el agua rosácea, y en procesos infecciosos fundamentalmente de zonas sensibles como la boca, como los ojos, se los lavaba y el efecto era de curar. ¿Qué sucedió? Que nosotros llevamos al Instituto de Algología Aplicada de Taliarte varias muestras de este Tajo Pintón, y lo que nos encontramos fue una elevada concentración de un bichito único que es capaz de sobrevivir a este ambiente súper hipersalino, que es la Dunaliella salina. La Dunaliella salina es una alga unicelular, microscópica, que es como una esfera con un flagelo, con un rabito, que es el que le permite desplazarse dentro del ambiente húmedo, y lo que hace la dunaliela es que para defenderse de esa hipersalinidad excreta caroteno. El caroteno, saben ustedes, es el principio activo de la vitamina A y está presente en el producto como la zanahoria, y nosotros pensábamos que habíamos dado un pelotazo científico, pero ya los salineros ya lo sabían. Y luego, buceando un poco en la ingeniería internacional, el país puntero que empezó ya de forma intensiva a cultivar Dunaliella para tanto desde colorantes para los yogures, condimentos alimentarios, es Canadá, después muchos otros países le han seguido. Y aquí el Instituto como el ITC, también tienen en estanques algunos cultivos experimentales de la ahora ya súper conocida Dunaliella salina, y que responde a decíamos, a esa riqueza ambiental, casi de marisma cultural, en este caso del fitoplancton, de las algas microscópicas que habitan de esos ambientes. Fíjense en la orilla del mar que nos muestra Octavio, cómo vamos a encontrar con esos pequeños diques que son los charcos de captación que llamamos maretones. Las maretas eran donde cristalizaba, y estos maretones son, si antes en la salina sobre barro veíamos el tomadero, que era aquel canal que conducía el agua, aquí en la próxima imagen vamos a ver qué sucede. Sucede que hay un cantil de una altura importante, donde todos sabemos, los que vivimos en esta isla, lo peligroso que resultan las corrientes y el baño en esta zona. Tiene una siniestralidad muy alta, y hay personas que ya son historia del sitio, como Sandokan, por haber hecho tantos salvamentos en esta costa. Y en ese cantil peligroso de mares duras y tal, las mareas duras, las mareas altas, pues la ola se va a enfrentar a la piedra, rompen la piedra, y en la siguiente imagen, ¿qué sucede? Pues sucede que las alturas de columna de agua
que al romper en el cantil rebosan por encima de la línea de la plataforma, van a dejar caer el agua del mar sobre esos cosederos, perdón, sobre esos maretones que con estos pequeños diques sirven de retención y atrapan el agua. Y entonces es un espectáculo, de verdad, estar ahí en estos días de mares bravas, separados de la orilla y desde metros de seguridad, contemplar cómo este instrumento tan básico iba siendo de mecanismo de retención. Históricamente, los salineros como don Elgidio Paz Descanse lo que hacía es que con 2 cacharros al hombro, por eso les decía lo de neolítico, con 2 cacharros al hombro iba, piensen ahí en el dibujito, el dibujo de Delfín Díaz, con ese dibujito, con esos cacharros iba hasta los maretones de la orilla, los cargaba de agua y transportaba a hombros hasta llenar cada una de las maretas. De manera que cada mareta, cada cristalizador de los que vemos en el dibujo y en la imagen de fotografía, se va a conocer por el salinero profesional por el número de veces que va y viene a la orilla a recoger el agua en esos cacharros. Cada mareta tiene, esta es la mareta de los 15 caminos, esta es la mareta de los 20 caminos, de los 30, de los 50 caminos, tantas veces como iba, él ya las tenía contadas y sabía cuántas inversiones de idas y vueltas le tenía que traer. Una vez conseguida el trabajo de carga y de precipitación, la sal se colocaba en estos otros sitios que llamaban ellos amontonaderos de sal, que se repartían dentro de la superficie de la salina, y una condición que esta salina muy característica es que de esas laderas perimetrales que nos muestra Octavio, ellos traían el barro que está aquí, esa arcilla roja, y esa arcilla roja mezclada con el cisquillo, con la arena volcánica, es lo que servía para esponjar y construir los cordones de barro de las maretas. Por eso queda este resto aquí, en la zona del Barranquillo, que ellos iban acopiando para cuando tenían que restaurar, arreglar después del invierno, porque el invierno aquí se llevaba literal parte de la salina, pues ellos utilizaban esta tierra colorada o esta tierra arcillosa de la orilla para reponerla. Vamos a ir terminando porque estamos justitos en el minuto de 1 minuto 2 más y le damos paso a ustedes. No sé, Octavio, si quieres comentar. Y solo recordar que, bueno, lo que comentabas antes, ese amontonadero, básicamente hace la misma función que en la salina sobre barro los balaches, ¿no? Habíamos visto que después de arrollar, el salinero se traía la sal hacia el balache para que se secara, y en el amontonadero es básicamente lo mismo. Se llevaba toda la sal que se extraía de cada uno de los maretones, se llevaba a ese amontonadero para que perdiera el agua, tenía todavía una cierta pendiente, y del amontonadero se iba directamente al almacén, donde también se vendía la sal, exactamente igual que en las salinas sobre barro. Y ya nos queda ya el final, lo que no, bueno, básicamente para hablar de la toponimia de este espacio, porque se llama Salinas del Bufadero. Creo que aquí se ve. Ahí está el bufadero que da nombre a esta zona de la costa de Arucas, y que uno de los problemas también que enfrentamos en aquella compleja gestión que decíamos de los espacios vivos de producción con el valor histórico-cultural es que en este espacio todavía es más complicado porque hay una importante competencia de uso, sean recreativos de baño, deportivos de pesca, de paso de personas, que el salinero está en una situación bastante, digamos, amenazada al mismo tiempo. Una curiosidad es que el propio almacén tiene 2 puertas porque en esta salina llegó a estar arrendada 2 salineros y cada uno tenía llave y acceso por una de las puertas del almacén y compartían la superficie de abrigo donde mucha gente llegaba en burro a cargar la sal para venderla. Si había mucha acumulación, pues el salinero dejaba las labores de producción, cargaba en su bestia la sal y por la comarca norte, Arucas, Moya, Fontanales, hasta donde le llegara las fuerzas y la sal para vender, la distribuía por el interior de la isla, ¿no? Entonces, insistir en esta idea de que estamos ante la última y única salina sobre roca que nos queda en Gran Canaria, y transferirles también la responsabilidad común que tenemos como institución y como sociedad en que esto no desaparezca, porque este recurso es fundamental. El Ayuntamiento de Arucas pues hace un aprovechamiento intensivo educativo, porque han sido muchísimos los colegios, institutos de enseñanza primaria y enseñanzas medias que pasan por aquí. Nosotros estamos en este momento, que les decíamos, como Administración de Patrimonio Histórico, intentando inyectar una economía en este presupuesto mínima para restaurar y poner a salvo una parte importante de las salinas, pero
el deber y la gestión digamos, y la obligación de poder restaurarlas, conservarlas y que estén vivas es de todos y de todas. Por lo tanto, eh, ahora ustedes son los que nos tienen que trasladar cualquier pregunta a través del chat. Octavio lee la pregunta y entre él y yo vamos a intentar responder a los comentarios o cuestiones que ustedes consideren. Octavio. Sí, vale, pues nos volvemos a la imagen de inicio y si les parece, como les decía Pepe, ya pueden empezar a escribir sus preguntas a través del chat y yo se lo voy trasladando a Pepe o lo voy contestando yo en función de la pregunta. Si es muy difícil, la contesta Pepe. Un par de cosillas mientras se escriben las Sí. preguntas. En Canarias, si nos salimos del edificio de la isla, quedan vivas en Fuerteventura las Salinas del Carmen, que las gestiona una empresa, son propiedad del Cabildo de Fuerteventura. En Lanzarote queda llega al 30, al 25% del complejo quizás más grande de Canarias, que son las que todos conocemos, las Salinas del Janubio. Después en el norte, por la zona de Guatiza, están las Salinas de los Agujeros. Y quizás las más modernas, equipadas y potentes, en Tenerife también había, son las salinas de Fuencaliente, que incluso tiene un restaurante temático de sal. Y en la... Sí, sé que Pepe tiene algún problema con el audio. Nada, aprovechamos bueno, para empezar a contestar a las preguntas en lo que Pepe vuelve. Creo que estamos todos acostumbrados ya a este tipo de problemas Y disculpen, con disculpen el audio. para la puerta. Sí, seguro que fue el repartidor Ya de Amazon. entramos en preguntas, Octavio. Sí. Bueno, nos pregunta, perdón que lo perdí, Rosa Moreno, que cómo se traslada hoy el agua en las salinas de Tenerife. Hasta hace poquito, por el mismo canal que veíamos al principio, aquel tomadero que recogía el agua del mar en las mareas largas y la empujaba según la luna y las mareas, la empujaba hacia el interior. Hoy hemos tenido que pedir auxilio a la desaladora del sureste, se lo agradecemos públicamente porque como tenemos ese cosedero en obras, estamos tirando de una cántara de un pozo de captación hasta que la obra esté terminada. Pero a día de hoy siguen recogiendo el agua por las mareas, solo que como los molinos ya no funcionan, es un motor el que eleva el agua desde los captadores cosederos a los altos, a los cosederos altos. Vale, nos pregunta Manuel, por un lado, ¿por qué no se usaban molinos en las salinas del Bufadero? En este caso, habla en general de las salinas sobre roca y si esas salinas del Bufadero podrían tener un origen aborigen. Gracias, Manuel. La pregunta es que aquellas salinas, por el carácter tan básico y artesano, no tenían la capitalización para construir ingenierías del viento como tienen estas, y también porque las condiciones naturales no son ni de lejos parecidas a las de aquí. No hay un aprovechamiento eólico tan potente como puede ver aquí. Por esas dos razones, por falta de economía de los promotores de las salinas y porque las condiciones naturales no lo permitían. Eran esas preguntas, ¿no? Creo. Sí, sí. Bueno, ¿y el probable origen de las salinas del Bufadero? ¿O el Yo hipotético? solo me atrevo a decir que los datos documentales más antiguos que creo que es Manolo Lobo y de algún historiador así del tiempo de contacto, nos llevan un poquito más allá del 17, es decir, 1600 y poco. Yo me inclino a pensar que sí, pero no puedo confirmarlo porque no tengo prueba documental o registro arqueológico que así lo demuestre. Nos pregunta Nicoleta que cuál puede ser la cantidad de sal que se saca de cada año de las salinas. Si existe una estimación o... Bueno, nosotros publicamos un libro en el 96 que ustedes pueden adquirir en la FEDAC y en la Biblioteca del Cabildo, que se llama Las Salinas Tradicionales de Gran Canaria, y en ese libro tenemos unos cuadros estadísticos donde, a través de tablas y de cálculos, el que nos presenta Octavio, hicimos una estimación potencial. Voy a hablar de memoria porque no me traje el libro, pero en estas concretos que tenemos en imágenes, podríamos hablar de por encima de las 250 toneladas en salinas del TNF potenciales. Y yo creo que ahora estarían en 100 y pico mil kilos de sal lo que producen y mucho menos en las salinas del Bufadero que acabamos de ver. Ahí la producción es muy limitada, muy artesana y serían apenas en zafra pues 10 o 15 mil kilos. Pero tengo que revisar ese número porque no me traje los apuntes, no tengo la chuleta.
Nos pregunta Elizabeth que cuántas personas trabajan en las salinas de Tenerife. Bueno, yo creo que en la actualidad de forma permanente está Agustín y bueno, sí es verdad que recibe sobre todo en Ayuda época de de los hermanos, sí. ayuda de los hermanos, efectivamente, pero digamos, Agustín, aquí decir, como apunta Octavio, tengo una experiencia linda de una escuela taller. El problema es la empleabilidad que resulta después de estos ciclos de formación y de aquella escuela, pues un chico que estuvo anteriormente Agustín, que era Daniel, un buen salinero, y necesitamos el desafío es que las salinas sean rentables para que nosotros nos quedemos. Entonces quizás convertir a las salinas en un negocio conservando las esencias del valor histórico y de la producción es lo que sacaría de planta, vamos a decir, de cuidados, pues estas salinas, porque si son rentables y ese es el mejor factor de conservación del patrimonio. Un patrimonio que es apropiado socialmente y que genera rentas, plusvalías a la comunidad que lo mantiene, es un patrimonio vivo. Esa es la clave. Porque vallar y cerrar y prohibir pasar y proteger y llevar a una vitrina el patrimonio no es otra cosa que fosilizar la cultura. nos pregunta Carmen que no le había quedado del todo claro el porcentaje de sal por litro de agua, tanto en el mar directamente como del que sale de los cocederos. En el mar estamos hablando de 34 gramos en el mar. Y en los cocederos depende de la insolación y del tiempo que el agua esté concentrándose y casi va doblando, va a 60 gramos por litro cuando sale del cocedero y va hacia los tajos, hacia los cristales. Gracias. Vale. Nos pregunta Elizabeth Lasso que cómo podríamos visitar las salinas de forma programada. Yo creo que en la actualidad, ahora mismo, de forma individual, se pueden visitar las salinas en grupo y como lo estamos haciendo, y, bueno, como estamos haciendo ahora, no se puede, obviamente, pero en grupo a corto plazo todavía, la verdad es que no es una pregunta que no podemos responder, pero sí es verdad que prácticamente a diario está el salinero, se encuentra prácticamente todas las mañanas en las propias salinas. De todas formas, hay una página web donde se puede consultar el teléfono, se puede llamar y concertar cita en el caso de que no quieran perder el viaje, como quien dice. Así que a corto plazo, visitas programadas no, pero de forma individual se puede visitar las salinas, pues se puede comprar directamente la sal allí y seguro que Agustín estará encantado de contarles un poco cómo es su Totalmente, trabajo. totalmente. Para que seguro los sábados por la mañana hay gente allí despachando sal, hay gente regando, hay actividad y cualquier día que ustedes quieran pasar, rogamos no invadir las salinas, sino bordearlas porque intentamos que las personas no se metan dentro, por lo menos hasta que tengamos bien definidos los recorridos. Como señala Octavio, cualquier día es bueno y los sábados seguro que están ahí los hermanos Navarro para atenderles. Bueno, nos pregunta Pedro qué cantidad de sal se recoge en cada tajo. Y Rosa María, ¿cuánto tiempo se necesita aproximadamente para obtener la sal, tanto en la salina sobre barro como salina sobre roca? Pero en cada atajo se recogen distintas cantidades de sal porque la lámina de agua no interesa que sea muy alta porque tardaría mucho en evaporar y en concentrar, pero estimamos que aproximadamente entre 70 y 150 kilos. Por ahí estaría la producción en cada uno de los cristalizadores, que como te decía, tampoco todos son iguales. Es decir, hay de 9 metros cuadrados, de 12, de 15, van cambiando e incluso dentro de la misma salina hay tajos que tienen más horas de sombra en el día que producen menos, hay tajos mejor aprovechados porque tienen más viento amable, con más insolación y entonces el salinero, como el pastor, sabe cómo suena cada una de sus encerras y aquí sabe cómo cada tajo produce, pero varía bastante y se mueve en esa horquilla. Vale, nos pregunta Paco Vaquero si existe alguna iniciativa que conecte las visitas a la Salina con otras visitas de la zona. A día de hoy no hay ninguna, bueno, como decía Pepe, son gestión municipal que ahora mismo las está explotando una empresa. Sí sé que el Ayuntamiento de Santa Lucía realiza de forma periódica, a partir del Museo de la Zafra, visitas guiadas al espacio. De hecho, muy cerca de las Salinas tenemos una necrópolis aborigen, una necrópolis de Tenerife, pero como les digo, está todo ahora parado, pues porque creo que sobran explicaciones la razón por la que está parado, ¿no? Pero a día de hoy no existe un circuito
o por decirlo de alguna manera, para visitar este espacio de Las Salinas, pero en cualquier caso siempre sería lo ideal sería ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Santa Lucía. De todas formas, la página web del Servicio de Patrimonio Histórico va lanzando todo el calendario de actividades, y en canariapatrimonio.com y en elestodotuyo.com, pues hay aplicaciones en las que se pueden registrar y dar de alta para cada vez y sale una de estas actividades de las que vamos a seguir disfrutando todos, pues están al aviso de que antes de abrirse el periodo de inscripción, nosotros lanzamos la comunicación, la colaboración de la empresa Divisena y de Octavio siempre va a estar ahí para dar respuesta a lo que ustedes planteen, y lo único que pedimos es que muchas veces no somos capaces de atender la sensibilidad y la demanda, porque sobre todo en las visitas presenciales el volumen está medido, no podemos sobrecargar los espacios históricos y intentamos repetir las visitas, pero a través de estos portales web pueden saber bien con antelación y darse de alta previamente para irse incorporando a las visitas que pronto, yo creo que optimista, pronto vamos a tener que retomar y hacer las giras de nuevo. Bueno, nos pregunta ya, yo creo para ir terminando, Carmen y Roland, pues nos pregunta acerca de la comercialización de la sal, pues además de las propias salinas, también hay determinados comercios, también la propia oficina de turismo de Santa Lucía vende esta sal de Tenerife en su oficina y también en determinados supermercados, que no sé si se puede decir supermercado, pero hay Sí, determinados puede ser. supermercados en los que se En vende la la cadena sal, Spar, en la algunas de cadena las Spar. cadenas Spar, Sí, la cadena tanto Spar tiene las de Tenerife como las de Boca Cangrejo, por ejemplo, se pueden comprar en no en este. todos los Spar, porque son una cadena muy grande, pero en bastantes lineales de la cadena Spar pueden encontrar sal de Gran Canaria, y en concreto de estas dos, de Boca Cangrejo y el TNF, en sus distintas variedades. Y de todas maneras, si quieren irse a la Salina, miren en la página web, en el dominio de TNF, y ahí Boca Cangrejo también, que es una sal muy buena, y en la de la Florida también, ahí en Agüita, y por supuesto en Arinaga. En Arinaga incluso Roque tiene un rótulo allí con su teléfono, pues si van un día por allí de paseo de costa, y él no está, que casi siempre lo está, pues tiran de teléfono y él se acerca. Sí. Bueno, en cualquier caso, siempre, bueno, les aconsejamos la visita al espacio, porque además de conocer al salinero, conocer el trabajo, pues siempre comprar directamente al productor, pues siempre ayuda, ¿vale? Así que en principio, si no tienes nada más que añadir, Pepe, damos por cerrado esta visita y va a dar los agradecimientos ahora. No sé si quieres comentar algo, Pepe. Bueno, nosotros estamos súper agradecidos con el interés creciente de las personas que se convierten en parte de la gestión. Ya no es una gestión pública, sino una gestión compartida por el principio afectivo y de interés histórico que tienen estos bienes del patrimonio de Gran Canaria, y que pueden dirigirse a nosotros y consultarnos, denunciarnos, eh, que nos van a tener siempre al servicio para que el patrimonio sea el bien común, para que los que lo conocemos, disfrutamos y trabajamos podamos repartir estas sensaciones de relación. Siempre nos gusta decir sensorial, porque no solo es conocimiento, también es olor, es aire, son sonidos, son sabores que desprende la historia, y en las Salinas tenemos todo eso. Tenemos sabor, tenemos colores, tenemos olores, tenemos formas, y por eso las Salinas son una expresión lindísima de la historia construida de Gran Canaria. Muchas gracias a ti, Vicena, por el trabajo, por el apoyo didáctico y soporte técnico, a todos ustedes, y por esta vía o presencialmente nos vamos a seguir viendo. Pues muchas gracias, Pepe, a ti por tus palabras. La verdad que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Reitero el agradecimiento a todos ustedes por estar detrás de las pantallas, por dejarnos meter un bien etnográfico de este calado en el interior de sus hogares. Bueno, por comentarle que esto es una iniciativa que por las circunstancias en las que estamos hemos tenido que optar, tanto desde el Servicio de Patrimonio Histórico como desde nuestra empresa Tivicena. Hemos estado pues estudiando las posibles vías para seguir haciendo nuestro trabajo, que es difundir el patrimonio, como decía al principio, con el objetivo máximo de la conservación. Hemos visto quizás en esta alternativa de visitas virtuales una opción para seguir difundiendo el patrimonio, para fomentar esa conservación, pues entendiendo que el patrimonio es un
enfermo, es un enfermo grave al que si no se les presta cuidado, pues lo terminamos perdiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias también al Servicio del Patrimonio Histórico por confiar en nosotros, en Tibicena, y sobre todo por meterse en este fregado, ¿no? Porque al final es una iniciativa que es única en toda Canarias, todavía no se han sacado programas de difusión de este estilo, y la verdad que es un lujo poder participar en esta iniciativa del área de difusión del Servicio de Patrimonio Histórico, que se ha arriesgado absolutamente en la implementación de este tipo de servicios, a la espera de que a corto plazo, y como decía Pepe, hay que ser optimistas, pues ya podamos empezar a volver a retomar esas giras, esas visitas guiadas in situ a los diferentes espacios etnográficos, arqueológicos, arquitectónicos, sitios históricos, etcétera, etcétera, que conforman ese rico patrimonio cultural de la isla de Gran Canaria. Así que sin más, le damos las gracias a Nuria también por estar con nosotros, vuelvo a dar las gracias a Pepe, y muchísimas gracias por todo, que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, Nuria. Gracias, Nuria. Gracias, de verdad.